Clase de hoy es que debido a que es una clase extra, no es clase en la que vaya a correr la asistencia. Así que por ese lado no se preocupen. Aquí están las personas que quieren aprender lo que estamos aprendiendo. Aquí hoy no hay asistencia, ¿no? O sea, me refiero a que no corro asistencia. Por tanto, no voy a generar actuación a través de la lista, ¿sí? Voy a trabajar solo con las personas que quieran trabajar, levantar la mano y conversar conmigo respecto a los temas que de pronto sí es necesario tener en cuenta. Lo que sí necesito es que activen sus cámaras. Las personas que están presentes, por favor, activen sus cámaras. Gracias. En este momento hay 41 personas de ambos paralelos. Tengan la bondad, supongo que irán uniéndose en el transcurso pero yo debo iniciar, porque no quiero empezar a terminar a las 10, sino un poco antes, ¿verdad? Entonces, mis estimadas y estimados, pongan atención. Esta clase es modo crucero. ¿Qué quiere decir? Voy a hablar bastante. Pongan atención. Si es que, como voy a estar viendo la pizarra y no veo quién levanta la mano, por favor, levanten la mano y si ven que no les paro asunto un rato, solo abran el micrófono y pregúntenme. Pero asegúrense de preguntar si tienen dudas, por favor. Ok, empecemos ahorita. Lo que ustedes ven en la pizarra es el resultado del ejercicio del cálculo de un intervalo de confianza para la proporción que realicé con ambos cursos. El intervalo de confianza de la proporción de mediciones de monóxido de carbono con este espectrofotómetro, basado en una muestra de tamaño 50, de las cuales 37 estuvieron dentro de especificación. Eso es lo que nosotros vemos ahí, ¿de acuerdo? Ese resultado saqué con ambos cursos, ¿no es cierto? Sobre la base del supuesto, o mejor dicho, del conocimiento, de que cuando la muestra es grande, la distribución muestral de la proporción poblacional es también normal, ¿no es cierto? Con un paralelo lo vimos eso ayer y con el otro lo vimos hoy en la mañana. Así que desde ahí parto. En la práctica, cuando se usa este intervalo, hay dos cosas más que decir respecto a los intervalos de confianza para proporciones. La primera, en la práctica, cuando se utiliza este método, hay muchos errores, o en la medida en que se fue utilizando este método, se identificaron muchos errores, ¿sí? Cuando se cumplía una circunstancia límite. Recuerden ustedes que la proporción que estamos calculando responde a la distribución binomial, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos éxitos y fracasos como resultado del ensayo binomial, ¿verdad? En la medida en que se usó esto, se dieron cuenta que el método tradicional, que es el que estamos usando, el que les acabé de enseñar, funciona bien cuando la muestra tiene más de 10 éxitos, más de 10 fracasos. Lo que acabamos de aprender funciona bien cuando la muestra tiene más de 10 éxitos o más de 10 fracasos. Si no, cuando tiene menos de 10 éxitos y menos de 10 fracasos la muestra, sucede algo importante, y es que el intervalo tiene una confianza menor a la que en realidad, tiene una confianza en realidad menor a la que nosotros en teoría calculamos, ¿sí? Por tanto, ha habido diferentes métodos para corregir esto, y se recomienda, mis queridos jóvenes, que cuando la muestra tiene menos de 10 éxitos y menos de 10 fracasos, es preferible usar métodos modificados como el método más famoso de ellos, que se llama el método de Agresti y Cole. ¿Sí? Alguien en la mañana me preguntaba este tema, no recuerdo quién era, me parece que era Alejandro. Alejandro Sebastián, ¿eras tú? No estoy seguro, pero alguien me lo preguntaba y le dije, déjame llegar. Sí, está bien lo que digo, era Alejandro.
le decía, déjame llegar a este punto, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza entonces el método de Agresti y Cole? Pues se utiliza, mis queridos jóvenes, cuando la muestra tiene menos de 10 éxitos y menos de 10 fracasos. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar este nuevo intervalo, mis queridos jóvenes. Este intervalo que yo voy a escribir en este momentito, ¿sí? Que se conoce como intervalo de Agresti-Cole, ¿sí? Donde observen con atención los símbolos, la diferencia en los símbolos en relación con cómo habíamos descrito el intervalo con el método tradicional. Sobre la P ya no está el dígito, sino una especie, el símbolo que va sobre la ñ, ¿no es cierto? El símbolo de la letra ñ está sobre la P. Ese símbolo gramaticalmente se llama virgulilla, se llama, ¿sí? Así como sonó, virgulilla se llama el símbolo. Para los que yo me demoré 20, casi 30 años en saber que el símbolo sobre la N, para que se haga N, se llama virgulilla. Entonces, fíjense ustedes, la estructura del intervalo de Agresti-Cole es igualita, no más que ya no es P techito, ya no es N, es P virgulilla y es ñ. ¿Y qué significan cada uno de ellos? Pues es muy sencillo, mis queridos guaguas. Cada uno de ellos sí, tiene un significado muy específico y es muy sencillo. Agresti-Cole tiene esta medicación. Dice, ñ es igual a n más 4, punto. Primera cosa. N es igual a n más 4. Y P virgulilla es igual a X más 2 sobre N. Eso es todo, ¿sí? Entonces, por favor, aquí es aquí va el símbolo de la virgulilla y aquí va la línea de división, ¿no es cierto? Es todo, y así utilizo el intervalo de confianza de Agresti. El intervalo de confianza de Agresti tiene una virtud súper importante. Escúchenme. En relación con el intervalo tradicional, ¿sí? Hace que el intervalo sea más ancho, perdón, menos ancho, o sea, más preciso. Y segundo, lo mueve, lo desplaza del eje. Ya no se centra alrededor del P techito y entonces el intervalo se desplaza y es más angosto. Se ha demostrado que este intervalo tiene da muy buenos resultados cuando la muestra tiene menos de 10 éxitos y menos de 10 fracasos. Cuando la muestra tiene más de 10 éxitos y más de 10 fracasos, utilizar el método tradicional y el método de Agresti da prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? No se olviden lo que acabo de decir. Este método sirve cuando la muestra, no importa el tamaño, ojo, sino que tiene o menos de 10 éxitos o menos de 10 fracasos. ¿Sí? ¿De acuerdo? No es O, perdón, es I. Tienen que cumplirse ambos requisitos. Menos de 10 éxitos y menos de 10 fracasos. Si tienen más, pues tengo que usar el método tradicional. ¿Ok? Si nosotros revisamos el ejercicio en cuestión con el que trabajamos en clase, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿teníamos que aplicar el método tradicional o el método de Agresti? Observen ustedes. Tengo 50 mediciones y 37 fueron éxitos, ¿no? Por tanto, ¿tiene más de 10 éxitos la muestra? Sí. ¿Tiene más de 10 fracasos? También, porque el número de fracasos es 13. Por tanto, en este caso, era suficiente con utilizar el método tradicional, como en efecto hicimos, ¿sí o no? No era necesario utilizar el método de Agresti. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, en la muestra de 50 yo hubiese tenido 45 mediciones satisfactorias y 5 no satisfactorias? ¿Cumplía con el requisito de que tenga más de 10 éxitos? Sí. Pero como solo tenía 5 fracasos, en el ejemplo que les estoy dando,
hubiese sido necesario utilizar el otro método. ¿Preguntas respecto a este punto, por favor? No vamos a hacer el uso del método de Agresti-Cool con este ejercicio, solo quiero que quede claro, ¿sí? Hay otras cosas más que hablar de esto, más un poquito más que aplicar el método, hay otras cositas que vale la pena señalar, como por ejemplo, mis queridos jóvenes, esto de aquí. Observen estas tres preguntas respecto al mismo ejercicio del que estamos hablando, ¿no? Recuerden, al mismo ejercicio. El tema de Agresti-Cool queda simplemente como algo que ustedes tienen que aplicar en el caso de que sea necesario. ¿Y qué tal si ahora hago estas otras preguntas para el mismo ejercicio? Y pues vamos a trabajar rápidamente en esto. Tres preguntas de las cuales vamos a trabajar en una o dos máximo, ¿sí? A ver, observemos por favor. Una vez más, vamos a aplicar, a calcular tamaños de muestra, ¿no? ¿Cuántas mediciones deben tomarse? Dice, ¿verdad? Para especificar la proporción de mediciones satisfactorias dentro de un margen de error del 5%, con una confianza del 95%, dice, ¿no? Dentro de un margen de error del 5%. Ojo, vamos a resolver el primer literal, ¿sí? Me dice error del 5%. Recuerden que estamos hablando de la proporción. Por tanto, lo que me está diciendo en esta primera pregunta es que el ancho del semi-intervalo debe ser igual a 0,05. Eso significa un error del 5%, ¿no? Porque me está diciendo solo error, no me está diciendo error estándar. Recuerden ustedes, recuerden por favor, se calcula de esta manera, ¿no es cierto? Por tanto, ¿sí? Observen, ese es el intervalo del que hemos hablado, ¿verdad? Por tanto, mis queridos guaguas, lo que me está diciendo esta parte del camino es semi-intervalo, el ancho del semi-intervalo, o sea, esto tiene que ser igual a 0,05, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. ¿Verdad? ¿Me van siguiendo? Ahora, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, súper importante. De la misma manera que pasó cuando calculábamos tamaño de la muestra para n, para x, sí, para determinar intervalos de new, repito esa última parte, de la misma manera que nos pasó para determinar tamaños de muestra en intervalos para new, en donde cuando no teníamos sigma y era imposible tener S porque aún no tomábamos la muestra, aquí vuelve a pasar lo mismo. Parece que es cuestión de despejar N, pero el problema es que no tengo petechito. ¿Por qué? Porque aún no tengo la muestra, pues. ¿Sí o no? ¿Sí está claro esto? Por tanto, aquí tenemos que ver dos soluciones posibles. Igual que en la media. La primera, que es igual que en la media, es utilizar
una proporción muestral de alguna muestra previa existente. Por ahí de pronto alguien ya hizo el trabajo de calibración de este equipo y pues ahí tiene un dato de la proporción muestral. Utilizo esa para determinar el tamaño de la muestra. Pero, si es que no existiese ni siquiera una muestra previa, aquí yo tengo otra opción, que es utilizar techito igual a 0,5. Recuerden, hagamos el paralelismo, ¿no? En la media, yo usaba una S de una muestra previa o estimaba S usando un rango estimado, ¿no es cierto? Así hicimos en la mañana y ayer respectivamente. En este caso, en cambio, me dice, utilice PTchito de una muestra previa o de cajón calcule directamente el tamaño de la muestra con P es igual a 0,5. ¿Saben por qué? Porque con P igual a 0,5 se obtiene el ancho del intervalo más grande posible y por tanto van a obtener la muestra más grande. ¿Sí? Les invito a que prueben y verifiquen si ustedes quieren que el ancho de este producto, el valor de este producto, y por tanto el ancho del intervalo, repito, solo esta partecita de aquí, el valor de este producto, valor que define el ancho del intervalo, es el máximo cuando P techito vale 0,5. Con cualquier otro par de valores, ese ancho es más pequeño. Por tanto, de esa manera yo voy a sacar un intervalo muy, muy cauto, muy cauteloso es la palabra que se utiliza. Voy a calcular un intervalo muy cauteloso, pero que me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí, con lo que les acabo de decir, por favor, vamos a calcular el ancho de este intervalo, suponiendo que la primera muestra, la anterior, es la muestra previa. Por favor, calculen el tamaño de la muestra, perdón, no el ancho del intervalo. Calculen el tamaño de la muestra, suponiendo que Pchito es la muestra previa, es la de 50 mediciones. Calculemos, por favor. Calculemos, por favor, hay que avanzar. ¿Cuánto sale N? Calculemos, por favor. Vamos a usar la primera forma de asumir P techito, que es utilizando una muestra previa, que es, en este caso, la del literal A de este ejercicio. Calculemos, por favor. P techito, entonces, mis queridos jóvenes, de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Va a ser igual. Permítanme aumentarle un poco el tamaño. P techito va a ser igual. Veamos. La confianza vamos a mantener en 98%, así que este valor ya es conocido. Estamos diciendo que P techito, vamos a usar el de la muestra pasada, y por tanto esto va a valer 37 sobre 50, ¿no es cierto? Y el resto es cuestión de despejar N. Rápidamente, por favor. Cuénteme, Pamela, ¿tiene la respuesta? Sí, Inge. Ok. Ayúdeme, ¿cuánto sale N, por favor?
76,96. Permíteme dudar. Estoy casi seguro que te equivocaste. Ya vas a ver por qué. Michelle, ¿cuánto salió? Buenas noches, Inge. A mí me salió 414,23. Ya, pues... no, sí, puede ser. 414,23, que ustedes ya saben, automáticamente le lleva a 415. ¿No es cierto? Luis bajó la mano porque supongo que está de acuerdo. Pamela revise en dónde se equivocó, pero esto solo responde a un concepto muy sencillo, Pame. Observa lo que pasó. Quiero que veas una cosa. Permíteme tomar este dato de aquí. Este de aquí. Pamela, por favor, dame sacando el tamaño de este intervalo. Este es el intervalo que sacamos con los datos originales, con la muestra de 50, ¿verdad? Pamela, por favor, ¿qué ancho tiene ese intervalo? Pamela, ¿se fue? ¿Quién me da el ancho del intervalo, por favor? El intervalo original, el primero que calculamos. ¿Qué ancho tiene? Michelle, ¿cuánto tiene? 28,78. Ok, quiero que vean una cosa. Ancho, 28,78. ¿No? Yo quiero que se den cuenta una cosa. Nivel de confianza, 98, ¿no? Ancho de intervalo, 28,78. Y quiero que caigan en cuenta de una cosa. N igual 50. Fíjense, en el segundo caso, yo aún no sé cuál va a ser el intervalo porque estoy diseñando la prueba, pues. Yo no sé en el segundo caso cuál es el intervalo. No sé cuál es el intervalo. ¿Sí? Pero sí sé tres cositas de este intervalo. Primero, que el nivel de confianza voy a mantenerlo. Segundo, que yo especifiqué que quiero un ancho del 10%. Recuerden, en la proporción el ancho, la unidad es porcentaje o es unidad de 1. Yo especifiqué cuando dije que el error sea del 5%. Por tanto, el ancho es 10%, ¿no es cierto? Y lo que me acaba de decir el cálculo que nosotros mismos hicimos coincide con lo que hablamos de precisión en la mañana y ayer, que manteniendo el mismo nivel de confianza, si yo quiero aumentar la precisión, o sea, disminuir el ancho del intervalo, la muestra tiene que ser más grande, pues. Por tanto, el cálculo nuestro nos dice que n es igual a 400 algo, no recuerdo exactamente, 415. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se fijan? Eso es lo que acaba de suceder. Cuando pasa esto, yo dos observaciones quiero hacer adicionales de todo lo que he ido conversando. La primera, quiero que por favor se fijen en una cosa, ¿no? Quiero que se fijen en una cosa. A ver, ¿cómo le abordo esto? Ya, más fácil. Recuerden, imagínense ustedes si alguien les dijese esto. Escúchenme, por favor. Utilizando el primer dato. ¿Sí? ¿Qué les parece si alguien les dice las intenciones de voto del candidato, qué sé yo, pues, de la candidata Ana Paula Zapata en sus aspiraciones a llegar a la alcaldía de Quito? Entre el 59 y entre el 60 y el 90% para tomar números redondos de aquí arriba. Imagínense que yo diga algo de eso, ¿no es cierto? Y las aspiraciones
la intención de voto de Ana Paula, candidata a alcaldesa de Quito, están entre el 60 y el 90%. Ustedes como usuarios de la información, ¿qué van a decir? Imagínense si un día, una semana antes de las elecciones presidenciales, alguien les hubiese dicho a ustedes, la intención de voto de Guillermo Lasso está entre el 10 y el 40%. ¿Qué hubiesen dicho? Pero levanten la mano y díganme algo, por favor. ¿Mm? Jorge, cuénteme, ¿qué hubiese dicho? Yo pensaría que esa información no me sirve para nada. O Qué sea, no me sirve porquería para de tomar decisiones. encuestadora, ¿no es cierto? Qué porquería de Ajá. encuestadora. Entonces viene la encuestadora y dice, sí, tiene usted toda la razón, mil disculpas. Jorge, ¿qué le parece? Ahora le voy a decir, en cambio, usando el segundo ancho, la intención de voto de Ana Paula para sus intenciones de llegar a la alcaldía está entre 20 y 30%. ¿Qué dirías, Jorge? Yo ya le subí, yo al comienzo encuesté 50 personas, ahora ya encuesté 415 y me sale que está entre el 10 y entre el 20 y el 30%. ¿Qué dirías, Jorge? Que ahora ya es mucho más confiable ese dato. Yo diría que, ok, gracias por bajarle el ancho a 10, pero sigue siendo malo. ¿Alguien me quiere recordar? Recuerden que las elecciones fueron solo hace un año y ustedes ya votaron, ¿no? ¿Alguien me quiere recordar el margen de error que daban las encuestadoras? ¿Mm? Nadie. O sea, solo fueron por la papeleta. No me importa por quién votaron, lo que me interesa es ver si pusieron atención. ¿Ah? ¿Alguien? Ay, guaguitos. Hay que interesarse en la vida, vean. Gracias, Luis Enrique. Si me viste los dedos, ya te spoileé. Dime qué dato me ibas a decir, ya me viste. 3% de 3%. error. ¿No era 2.2? Gracias, Luis. ¿Perdón? 2.2, ¿no era? No, 3 era. Las bandas del Consejo Nacional Electoral tenían un ancho de 6. ¿Sí? 3%. ¿Se dan cuenta lo que implica eso? Solo para que se den cuenta de lo que implica. Vuelvan a calcular el ejercicio, repitan el ejercicio para un ancho total de intervalo del 5%, para un ancho de 5%, total, no del 10%, del 5%. Vuelvan a calcular, rapidito, ¿cuánto es n cuando el ancho que se necesita es 5%? El ancho total, ¿no? Estoy preguntando, no sé el intervalo porque aún no lo logro, aún no lo tomo la muestra, qué intervalo, qué ancho tiene, manteniendo el nivel de confianza. 98%, y ahora quiero un ancho del 5%, ¿no? Sale N, por favor.
Ricardo, ¿cuánto te salió? A mí me salió 1671.23. Ok, si alguien más se corrobora, por favor. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Caterina Alexandra, ¿estás de acuerdo? A mí también, Inge. Listo. Es lo que quería que vean. Fíjense, para un ancho de casi 30, N es 50. Le corto un ancho de 10 y N es 415. Pero para cortar ese ancho a la mitad, de 10 a 5, necesito una muestra que es el cuádruple de tamaño prácticamente. Quiere decir que para reportar yo en el margen del más menos 2,5, tengo que hacer 1672 lecturas en el equipo del que estamos hablando. Y una vez más, recuerden lo que pasaba con las cajas, ¿no? Yo puedo hacer angosto un intervalo, pero me cuesta mucha información. En un equipo de estos, solo para darles una idea, cada lectura tiene un costo promedio, no digo un precio a ustedes, no un precio al comprador, sino a la persona que hace, a la universidad. Una de estas lecturas te cuesta una cosa de $2 aproximadamente. ¿Cómo le digo a la universidad? Vean, tome una muestra de 50, gástese $100 en comparación de tome 1672 lecturas, gástese $3,200, ¿no? ¿Ya ven por qué la estadística también es plata? ¿Sí? Y esto también me lleva a otra cosa importante. Debido a la sensibilidad que tiene el tamaño del intervalo de la proporción en relación con el tamaño de la muestra, esta es la razón por la que cuando se habla de intenciones de voto, ¿no es cierto? Ustedes, si es que pusieron atención, han de haber oído la encuestadora tal, sobre la base de una encuesta de 5,000 personas, da tal dato. Tomando en cuenta la opinión de 10,000 gentes, da tal dato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para que yo pueda reportar intervalos pequeños de la proporción necesito muestras súper grandes. Así que cuando ustedes vean encuestas de los medios de comunicación, donde dicen, nosotros hicimos nuestra propia encuesta e identificamos que el 20% de la población no está de acuerdo con esta política, lo que sea. ¿Y cuántas personas es que encuestó? Encuestamos 70 personas. Ríanse, eso no sirve para nada desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Con una muestra tan pequeña como 70, el intervalo de confianza de la proporción es grandote. Es tan grandote, mis queridos jóvenes, que ustedes pueden calcular y el límite inferior puede ser, la matemática no sabe de lógica, el límite inferior puede ser menor a 0 o el superior puede ser mayor que 1. Eso puede pasar. Cuando eso les suceda, pongan el límite inferior en 0 o el superior en 1, dependiendo del caso. Puede pasar eso, ¿no? Si a ustedes les sale el límite inferior calculando negativo, saben que la proporción no puede ser negativa, le suben automáticamente a 0. Y si el límite superior pasa de 1, pues le bajan automáticamente a 1. Porque la proporción tiene un dominio definido, a diferencia de la media, ¿no es cierto? La proporción está entre 0 y 1. Pero esta fórmula puede darme valores más bajos o más altos. ¿Está claro? Para finalizar lo que estoy hablando respecto a la proporción, es muy fácil darse cuenta que casi siempre, bueno, yo de hecho en la práctica no he visto usar proporción con muestras pequeñas, ¿sí? Eso quiere decir que como prácticamente siempre la proporción actúa con muestras grandes, la distribución muestral de la proporción va a ser siempre la distribución normal. Pero, en el caso, en el supuesto de que alguna vez tuviesen
que utilizar proporciones en muestras pequeñas, no se olviden que la distribución muestral de P techito en muestras pequeñas es la misma distribución binomial, ¿sí? La distribución muestral de P techito en muestras pequeñas es la distribución binomial mismamente. Pero ese uso es muy poco común por la razón que les acabo de explicar. El tema de la proporción es un arte, guaguas. Es uno de los parámetros estadísticos más utilizados para difundir información. ¿No es cierto? ¿Preguntas antes de continuar, por favor? Claro, si ustedes observan, les hice yo 2 preguntitas más, las cuales, pues, eso van a ser objeto de su cálculo, ¿no? ¿Sí? Fíjense ustedes determinar un intervalo de confianza al 99% para la proporción de mediciones hechas en este instrumento, pero las proporciones no satisfactorias, ¿no es cierto? O sea, lo contrario, la distribución complementaria. P techito ya no es 37/50, sino 13/50, y se resuelve fácilmente, ¿verdad? ¿Me siguieron o fue muy rápido? La segunda pregunta decía yo, muy sencillo, cambio de nivel de confianza y cambio de proporción de interés, cambio la denominación del éxito. Ya no digo el éxito son las satisfactorias, sino digo el éxito son las no satisfactorias. Y resuelvo, sencillo. Y finalmente, algo muy parecido a lo que hicimos en la media, que un error estándar del 3%. Calculo también. Se nos fue. Ya volví. O sea, sí me fue un ratito, pero ya volví. ¿Ok? Volvamos, por favor. Digo, continuemos. Continuemos, volvamos a poner la pizarra. Ahí andábamos, ¿no es cierto? Entonces, no hay más que decir, o no hay mucho más que decir respecto a la proporción de lo que he hablado en este momento. Pero es súper útil, mis queridos guaguas, es súper útil. Si tienen alguna pregunta respecto a todo lo que he hablado, es buen momento. Que voy a pasar a otro parámetro diferente a este. Ok, entonces yo voy a avanzar y vamos a avanzar. Vamos a pasar, mis queridos guaguas. Intervalos de confianza para la media en muestras pequeñas. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Recuerden una cosa, ¿no? Recuerden una cosa. No se olviden este concepto. El teorema del límite central aplica para muestras grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando n es mayor o igual que 30, ¿no es cierto? La distribución muestral X media es la distribución normal. Y adicionalmente, cuando la muestra es grande, yo puedo usar S en lugar de sigma, por el mismo hecho de que cuando la muestra es grande, el estadístico tiende a parecerse al parámetro. ¿Se acuerdan eso? Eso nos permitió 2 cosas importantísimas. Primero, si la muestra es grande, a ojos cerrados utilizar la distribución normal, y si tengo sigma, mucho mejor. Pero yo les dije que cuando la muestra es pequeña, había una particularidad interesante, ¿no es cierto? Si la población de la que venía la muestra es normal, yo podría seguir usando la distribución normal.
Pero cuando la muestra es pequeña y yo no tengo idea de la forma de la población, o en su defecto sé que la población no es normal, les dije no puedo utilizar la distribución normal. Ese caso vamos a ver ahorita. ¿Está claro? ¿Ok? Estoy diciendo esto, mis queridos jóvenes. Observen, por favor. ¿Sí? ¿No es cierto? Estamos diciendo esto. A ver, permítanme un ratito. Ok, después hago este esquema. Estoy diciendo, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la muestra es pequeña y X media no tiene distribución normal? Ahí hay dos cosas que hay que tener en cuenta que es bien difícil de manejar. Cuando la muestra es pequeña, me pasan dos cosas, mis queridos jóvenes. La primera es que X media no tiene distribución normal. Y la segunda, debido al tamaño de la muestra precisamente, sigma y S ya no son parecidos. Ya no puedo usar S en lugar de sigma. Las dos cosas suceden cuando la muestra es pequeña. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la muestra es pequeña y no sabemos la forma de la población? Tenemos dificultades, pero hay una salvedad. Tenemos dificultades porque no podemos conocer la forma de la distribución muestral. Pero hay una pequeña salvedad que nos va a ayudar. Pensemos en esto, les estoy diciendo esto. Si n es menor que 30, ¿no es cierto? Tengo dos opciones. Cuando la población no es normal o no conozco la forma de la población. ¿Qué pasa cuando tengo este caso? ¿O qué pasa cuando sé? Es de lo único que me puede salvar. Sé que la población es normal. Yo tengo solo estos dos caminos cuando la muestra es pequeña. ¿Sí? Cuando la población es normal y n es menor que 30, tengo a la vez dos opciones. ¿Sí? Recuerden que el teorema del límite central me decía, si la población normal es normal, X media sigue siendo normal, aunque la muestra sea pequeña, ¿se acuerdan? El teorema del límite central dice eso, ¿no? Que si la muestra es pequeña, pero la población es normal, X media sigue siendo normal, aunque la muestra es pequeña. Pero eso implica que yo debo conocer sigma. Porque sigma y S ya no se parecen si la muestra es pequeña. Cuando conozco sigma, X media es normal. Ay, aquí me equivoqué, yo sé con población normal, ya. Así mejor, ya le hice de esta forma, no es problema. Conozco sigma, y acá pongamos, no conozco sigma. ¿Qué pasa cuando la muestra es menor que 30? La población es normal y no conozco sigma. X media es student.
Recuerden siempre la lógica de este diagrama para entender qué herramienta deben usar. En el caso de que la muestra es pequeña, por supuesto que a mí me falta un camino aquí que es, ¿qué hago cuando la población no es normal? O no conozco la forma de la población. No hay forma de conocer la distribución de X media. Pero sí hay forma, no hay forma tradicional, podríamos decir. Creo que es la mejor manera de poner, lo mejor que hay que poner. No hay forma de conocer la distribución tradicional de X media. No hay forma tradicional, perdón, de conocer. Okay. Este es el camino. This is the way. A los que les gusta Star Wars, ¿no es cierto? Mandalorian. Observen este esquema, que creo que aclara muchas de nuestras, de la panorámica de lo que tenemos que entender, ¿sí? Si n es menor que 30, debo regresar a la forma de la población. Si la población no es normal, o de paso no sé qué forma tiene la población, no hay forma tradicional de conocer la distribución de X media, y esto me obliga a algo que le dibujo ahí, que le dibujo para un lado por una razón muy simple, porque no forma parte del esquema de lo que estamos estudiando. Cuando no tengo forma de conocer la distribución, mis queridos jóvenes, lo que recomiendan los doctores en estadística, y bueno, también los profesores de ingenieros químicos que algo saben de estadística, es utilizar estadística métrica. Por eso le saco del diagrama, ¿no? No forma parte del esquema, sino que les está diciendo que si ustedes tienen este caso, lo que deben hacer es utilizar estadística no paramétrica. La estadística paramétrica es un universo paralelo dentro del mundo de los multiversos de la estadística, ¿sí? Todas las pruebas que nosotros estamos haciendo son paramétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que salen del supuesto de que existe un valor de los parámetros de la distribución y sale del supuesto de que se puede conocer aproximadamente ese valor. Pero cuando no tenemos ni idea, en otras palabras, sale del supuesto de que se puede conocer la forma de las poblaciones. La estadística no paramétrica diseña todas sus pruebas sin necesidad de ese supuesto, ¿sí? Entonces aquí, no conozco la forma de X media, perfecto, usemos esa estadística no paramétrica. Eso es todo. Y la estadística no paramétrica es justo mencionarla porque es súper útil, mis queridos guapos, súper útil. ¿De acuerdo? No la vamos a estudiar para alivio de ustedes, pero en algún momento estoy seguro que alguno de ustedes, cualquiera de ustedes, más de uno, más de 10, la utilizarán en algún momento de sus vidas. Así que no se olviden que existe. ¿De acuerdo? Observen una vez más este esquema entonces. Sigo por aquí, n menor que 30, la población es normal, estadística no paramétrica. Pero si n es menor que 30 y yo conozco que la población es normal, tengo dos caminos. Si conozco sigma, directo utilizo distribución normal. Si no conozco sigma, utilizo la distribución de student. ¿De acuerdo? Esa distribución que ya le estudiaron durísimo en estadística y probabilidad, ¿no es cierto?, del semestre anterior. ¿Verdad que sí? Ok, avancemos. Con este esquema claro, o al menos, bueno, antes de seguir, ¿alguien tiene duda respecto a este esquema, por favor? ¿No? Entonces, pensemos en esto, mis queridos jóvenes. Avancemos si ya tengo claro. Yo en este momento voy a seguir este camino.
No tan para abajo, aquí, perdón. Qué vergüenza. Este caminito nomás voy a seguir. ¿Sí? Ahorita voy a seguir ese camino. Recuerden, no conozco sigma. Por tanto, supongamos que yo quisiera escribir el estadístico, ¿sí? ¿Cómo se estandarizaba X media siguiendo Z? Era X media menos nu sobre sigma sobre raíz de n, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Como no tengo sigma, yo voy a escribir ese estadístico con S. Recuerden que estoy en el camino de no saber sigma. Este estadístico, mis queridos guaguas, en el teorema del límite central sigue la distribución Z, ¿sí o no? Pero cuando la muestra es pequeña y proviene la muestra de una distribución normal, este estadístico sigue la distribución T de student con -1 grados de libertad. El símbolo para escribir el grado de libertad es la letra griega nu. ¿No es cierto? No es new, ¿verdad? Es nu. Caramba, esta distribución ha tenido, ¿qué grados? ¿Qué es? Grados de libertad. Y claro, ¿no es cierto? Este estadístico entonces deja de llamarse Z y empieza a llamarse T, pues. Así, ¿no es cierto? Un estadístico, pero en muestras pequeñas, ya no es normal. ¿Saben por qué no es normal? O mejor dicho, ¿dónde falla la distribución normal? En los valores extremos, en las colas falla. Entonces, por ahí pasó que había que encontrar una distribución para muestras pequeñas y es lo que efectivamente pasó, que en la ecuación o la función de densidad de probabilidad de la distribución de student, un horrible bodrio matemático, yo soy malo para las matemáticas, ya les he dicho, ¿sí? Que es esta función, ¿no? Pero como ustedes vienen de una clase de estadística matemática, debieron haber visto esta función, o me equivoco. Esa es la función de student, de densidad de probabilidad de student. Horrible, ¿verdad? Yo hasta ahora no sé usar la función gamma, no sé si ustedes me puedan enseñar. O sea, a mí me enseñaron en su momento, me olvidé, pero me van a excusar, eso pasó hace 20 años, ¿no es cierto? Bueno, hace un poco menos. No, mentira, hace un poco más bien. No sé, más claro, déjenme pensar a qué edad pasó. Esto yo estudié a los 10, sí, a los 19 años estudié esto también, o sea, hace unos 23, 24 años nada menos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, mis queridos jóvenes, no les voy a pedir que utilicen esta función matemática que es una burrada, o sea, es una cosa bien fea, pero siempre es bueno que esté aquí como información, ¿no es cierto? Muchos de ustedes recordarán, mis queridos jóvenes, mis estimados y estimadas guaguas, que la distribución T también es una campana, ¿no? Cuando nos dibujan una campana, automáticamente tendemos a pensar en la distribución normal, pero no es así. Hay campanas que no son la distribución normal. La distribución T es un ejemplo de ello, ¿no? Desde hablar de las bellezas matemáticas de esta propiedad, ¿sí? Pues
Imagínense ustedes unos estudiantes recién graduados, ¿sí? Más bien conversemos de eso al regreso de la pausa, porque empezamos la clase temprano. 5 minutos. Volvemos en 5 minutos, por favor. ¿Quién me recuerda cómo se llama el desarrollador o quien desarrolló la distribución normal?
Si me dicen Gauss, pierden su tiempo. A ver, ¿cómo se llamaba? Jorge, ¿cómo se llamaba el desarrollador de la distribución normal? Iba a decir Gauss, perdón. Si me dicen Gauss, pierden su tiempo, dije, ¿no es cierto? Gauss fue uno de los desarrolladores, pero no el primero. Ricardo Emilio, ¿cuál era? ¿O quién era, perdón? Abraham Moibre. Abraham de Moivre era, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Ok, Abraham de Moivre fue el primero que trabajó en la distribución normal, no se hizo famoso, ya recuerden que ya hablamos de esto, ¿no? Dijimos que el que terminó haciéndose famoso con el nombre de la distribución fue Gauss, quien usó después la distribución normal, ¿no es cierto? El punto es este, mis queridos jóvenes, viene al caso porque el creador o quien desarrolló la distribución de Student se llama Bach, ya, bueno, no obviamente, pero ya se murió William Gossett. William Seeley Gossett se llama. Este joven inglés, ¿sí? Tuvo unos estudios bien peculiares. Estudió matemáticas, estadística y química. Entonces era un estadístico matemático que además conocía de química. Él se graduó en 1899 y ni bien graduadito, así como ustedes, más o menos, de su edad, ¿sí? Un poquito más grande, tal vez, ¿sí? Sí, un poco más, unos 24, 25 años. O sea, más o menos cuando se gradúe, ¿no? Encontró trabajo en un lugar que muchos de nosotros quisiéramos trabajar y donde yo tengo trabajando a una exalumna, muy feliz de la vida, pero bueno, no trabaja en esta, pero sí trabaja en la Pilsener. Él encontró un trabajito en la cervecería Guinness, que es una empresa cervecera, ¿sí? Es una empresa cervecera, ¿sí? Irlandesa. Irlanda lo mejor que tiene es la cerveza y James Joyce, que es el escritor más animal que yo he podido leer en mi vida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero el punto es que cuando él entró a trabajar ahí, él debía estudiar las variables que implican mantener constante la calidad de la cerveza. Las personas que toman Pilsener sin irnos más lejos, o Club Verde, la que quieran, saben que la Club Verde que compren el mes de enero muy probablemente va a ser idéntica a la Club que compren en el mes de julio de este año, ¿no es cierto? Porque interesa mantener sus características constantes, ¿verdad? No como el vino, que en el vino sí nos importa que sean distintas, pero eso es otra cosa, ¿sí? La cuestión, mis queridos jóvenes, es que Gossett entró a trabajar en esta empresa estudiando variables que tienen que ver con el proceso de producción de la cerveza y no podía estar tomando muestras de 50 cervezas, ¿no? Y se fijan, no podía estar tomando muestras grandes. Así que tenía que trabajar con muestras pequeñas y empezó a darse cuenta de que la distribución normal fallaba. Y se dio a hacer el desarrollo de esta distribución, pero tuvo dificultades matemáticas y adivinen quién le ayudó para lograr completar esta distribución. Carl Pearson. ¿Sí les suena el coeficiente de Pearson? Lo nombramos al inicio de este curso, ¿no? Bueno, Carl Pearson le ayudó a desarrollar la distribución y cuando él tenía lista la distribución de Gossett, la distribución T de Gossett, para publicar su paper, porque los papers no son de recién, ¿no es cierto? Los papers científicos son una forma de comunicar desde hace siglos. En la empresa le dijeron un ratito. Hace un tiempo trajimos otro joven que nos rompió el corazón y nos fue sacando secretos industriales a través de un paper. Usted no puede publicar nada que salga de esta empresa. Él había desarrollado el trabajo con Carl Pearson, no era lo justo. Así que recurrió a lo que recurren muchas personas que quieren hacer publicaciones sin que su nombre aparezca. Utilizó un seudónimo, no se le ocurrió más que estudiante.
Por eso la distribución se llama distribución T de Student y no distribución T de Gosset, que debería ser el nombre de la distribución, ¿no? Fíjense ustedes. La estadística tiene unas cosas muy bonitas. Bueno, en general la ciencia tiene unas cosas muy bonitas en el desarrollo de la historia. Esto sucedió en los primeros 10 años del siglo pasado, ¿no? Mientras Einstein jalaba la teoría de la relatividad, otras personas trabajaban en temas como esto. ¿De acuerdo? Por otro lado, no fue el primer producto que sacó Gosset de la cervecería Guinness. Antes, él ya aplicó una distribución para estudiar cómo utilizar las levaduras. Esa distribución es la distribución de Poisson, ¿sí? La función matemática de Poisson ya existía antes, pero su uso en estadística, o al menos en el problema de las levaduras en la cerveza, vino de la mano de Luis y de William S. C. Gosset. ¿De acuerdo? La cerveza siempre traerá cosas buenas, es lo único que siempre les digo cuando hablamos de este punto, ¿sí? ¿No es cierto? Cuestión de saber por dónde llegarle nomás es, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Ok? Un poquito de historia de la estadística siempre no está por demás. Hasta ahorita no hablo del 5%, de eso de hablar otro día cuando hable de Ronald Eimer Fisher, pero ese no es el punto. Cuando la distribución T hace aparición, mis queridos jóvenes, aparece algo, valga la redundancia, aparece algo interesante que se llama grado de libertad. Cuando yo puse aquí arriba el texto, decía que el grado de libertad es igual al tamaño de la muestra menos 1. Está bien, esa es la forma para calcular para una muestra. Pero, ¿qué es el grado de libertad? ¿Quién me dice? ¿Mm? Michelle, ¿cómo estás? Inge, los grados de libertad son el número de variables con las que se define un sistema y estas son independientes. ¿Usted dónde estudió eso? ¿Quién le dio ese concepto? Usted, Inge. Yo. Hecho. ¿Ya fuiste mi alumna de básicos? No, Inge, es que estoy haciendo segunda. Ah, perdón, Michelle. Me alegra mucho la manera en que la estás abordando. Lo estás haciendo muy bien. ¿Ok? Y lo que dijo él es correcto, ¿no? Cuando yo tengo un estadístico, mis queridos jóvenes, cuando yo tengo un estadístico, ¿sí? Yo tengo la libertad de fijar determinados valores hasta encontrar el valor del estadístico. Está hecho bola de esto. De otra forma. Mis queridos jóvenes, tomo una muestra, escúchenme, si yo tomo una muestra de tamaño 3, ¿sí? Y de esa muestra de tamaño 3, les doy el valor de la variable para la muestra 1, de la variable para la muestra 2, y les doy la media, ustedes pueden elegir el valor de la tercera variable. Mucha bola, muy difícil. Tengo que hacerlo con números, ¿sí? Ay, a ver, es que no me quiero desviar mucho tiempo. Veamos desde este otro punto de vista, más sencillo aún. Pamela Belén, ¿quieres conversar conmigo o alguien más quiere conversar conmigo? Si quieres, Pame, abre el micrófono. No va a ser pregunta de estadística. Bueno, Inge, no hay problema. Ok, va, Pame. Digamos que quiero hacer un sándwich. Lechuga, queso, tomate y jamón. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Lechuga, queso, tomate y jamón. Pamela, yo te digo, ok, escúchame. Pamela, quiero que hagas un sándwich de 4 ingredientes y debes usar lechuga, queso, tomate y jamón. ¿Tienes la libertad de escoger algún ingrediente? O sea, no, porque ya están los 4 definidos. ¿No es cierto? Ujú. Pero si yo te digo, Pamela, quiero que hagas un sándwich de 4 ingredientes y para mí es suficiente con que le pongas jamón y tomate. ¿Cuántos puedes elegir? 2 de 4. Correcto. Tu grado de libertad fue 2. ¿Sí?
es el número de variables que yo puedo fijar para definir el estado de un sistema. Eso es el grado de libertad. Lo acabo de explicar mucho, muy sencillo, pero el concepto es el importante. Si el sistema es del sándwich de 4 ingredientes, y yo le digo a la Pame, tome los 4 ingredientes, ella no tiene la libertad de escoger ninguno. Pero si le digo, Pame, haz un sándwich de 4 ingredientes, yo elijo 2, estoy dejando elegir a ella 2. En la práctica, el yo que eligió los 2 primeros ingredientes son las variables aleatorias y el sistema total es el estadístico. Podríamos conversar un poco más de este concepto, pero no me interesa más que eso. ¿Cuántos valores puedo yo elegir para fijar el valor de un estadístico? Eso dice el grado de libertad. ¿De acuerdo? En el caso de la distribución de student, el grado de libertad es igual al tamaño de la muestra menos 1. ¿Sí? Eso es muy fácil de demostrar. Lo voy a hacer con otro ejemplo, pero la verdad no viene trayendo un ejemplo en la mano y tendría que prepararlo ahorita y me desvío. No es nada del otro mundo tampoco. ¿Sí? Pero ese concepto es el que me interesa. ¿Qué consecuencia tiene esto para la distribución T? Pues muy sencillo. Que hay una distribución T por cada grado de libertad. En otras palabras, no hablamos de una sola distribución T. Hablamos de... ¿cuál será? De 28 distribuciones T. ¿Por qué? Para n igual a, hasta n igual a, desde n igual a 1 a n igual 29, 20, sí está bien, 28, n1 menos 1. Sí, 27 distribuciones T, desde n igual a 2 a n igual 29, ¿no? ¿Sí? Recuerden ustedes, si el tamaño de la muestra es 2, el grado de libertad es 1. ¿No es cierto? Si el tamaño de la muestra es 10, el grado de libertad es 9. Y empieza a pasar lo que ustedes están observando en la pizarra, ¿sí? Como yo les decía, no existe una sola distribución T. Observen esta distribución de aquí, a la que le estoy tratando de seguir con la línea roja en este momento. Si ya le vieron, ¿sí? Quiero que se fijen cuál es su forma, aunque es una forma de campana, quiero que se fijen dónde están las colas de la distribución. Compárenla con la que dice T10, la línea punteada negra, la que sigue por aquí, ¿no? Observen una cosa, mis queridos jóvenes. Observen una cosa. La línea punteada gris corresponde a una distribución de un grado de libertad pequeño, muestra muy pequeña. La línea punteada negra corresponde a un grado de libertad grande. Por tanto, una muestra pequeña, pero más grande, ¿no? No puedo decir muestra grande, porque corresponde todavía a una muestra pequeña, pero de un grado de libertad mayor que la T1. Observen la curva negra. Es un grado de libertad intermedio, la negra continua, ¿no? Y finalmente, y esto es importantísimo, observen la curva gris continua que corresponde a la distribución normal estandarizada. Una vez más, voy a hacer un acercamiento a la pantalla. ¿Sí? Repitamos lo que acabo de decir para que se entienda cuál es la dinámica de las distribuciones T. Aquí arriba en línea gris punteada, la primerita, esta de aquí, tengo una distribución T con un grado de libertad bajo, pequeño, ¿sí? Luego, la línea negra continua, nos presenta otra distribución T con grado de libertad creciendo. La línea negra punteada, grado de libertad grande, tan grande que la muestra está a punto de superar el umbral de los 30. Y finalmente,
La línea gruesa que está al último es la distribución normal, ¿sí? La línea gris continua que está al último es la distribución normal. Observen ustedes, recuerden, el área bajo todas estas distribuciones, cualquiera de ellas es 1, ¿no? La distribución normal tiene menos áreas en las colas. Menos área, perdón, en las colas. Si las colas son más bajas, en la distribución normal hay menos área en la cola y por tanto más área en el centro. ¿Sí? Ese comportamiento no corresponde a muestras pequeñas y eso lo demostró William Gossett. ¿Sí? Él se dio cuenta que esa distribución con colas tan bajas, con colas livianas, le dice la estadística, no describía las muestras pequeñas. Y se dio cuenta que la altura de las colas cambia en función del tamaño de la muestra. Mientras más pequeña es la muestra, el visto bueno rojo, el check rojo, las colas son más altas, tienen más área debajo de ellas. Se dice que las colas son pesadas. La distribución T es una distribución de cola pesada, se dice, ¿de acuerdo? Porque tiene bastante área bajo la cola o las colas, a diferencia de la distribución normal. ¿De acuerdo? Y claro, esa área va cayendo en la medida que sube el grado de libertad, ¿verdad? Pensemos en lo que acabo de señalar, mis queridos jóvenes. Para un grado de libertad, vamos a pegar otro gráfico que también tengo, que nos puede ayudar. Para un grado de libertad, para una muestra de tamaño 2, el grado de libertad es 1. Ay, ¿qué hice yo? No sé qué ando haciendo. Ya encontré qué estaba haciendo. Para un grado de libertad 5, perdón, para una muestra de tamaño 5, el grado de libertad es 4, etcétera, ¿no es cierto? Para una muestra de tamaño 29, el grado de libertad es 28. Y ahí, si me escuchan, me salió mensaje de problema en red. Sí se lo escucha. Gracias, Jorge. Cuando nosotros llegamos ahí, muestra de tamaño 29, ¿sí? Grado de libertad 28, estamos a un paso de llegar a la muestra grande, ¿verdad? Y claro, si la muestra es de tamaño 30, muestra grande, el grado de libertad es 29. La distribución T de grado de libertad 29 es prácticamente igual a la distribución normal, Z. ¿Sí? Repito una vez más, cuando la muestra es grande, N30, la distribución Z y la distribución T prácticamente son iguales. ¿De acuerdo? Otra forma en que se suele decir es que la distribución Z es una de las curvas de la familia T con grado de libertad infinito. ¿Sí? Relacional. En fin, estamos diciendo esto, ¿no? Fíjense, por favor. Grado de libertad 2, una cola aplanada, perdón, una curva aplanada en el medio y de colas altas. Grado de libertad 5, se eleva a la mitad y la cola empieza a caer. Y para grado de libertad infinito, la cola es más baja aún. Grado de libertad infinito de la distribución T corresponde a la distribución normal estandarizada. ¿De acuerdo? Y claro, cuando hablamos de estos menesteres, hay que recordar una cosa que es que la distribución también tiene muchas o comparte muchas de las propiedades que ya hablamos de la distribución normal, como por ejemplo el hecho de la simetría, ¿no es cierto? Y como vamos a darle un uso muy similar a la distribución normal, mis queridos guaguas, pues aquí rapidito, ¿no?
volvemos a ver que la notación ahora ya no va a ser Z de alfa, sino T de alfa, ¿verdad? T de alfa, observe por favor. T de alfa, bueno, para que esté de acuerdo con lo que nosotros hemos estudiado, digamos que es T de alfa sobre 2, ¿sí? Alfa sobre 2. Alfa sobre 2, ¿no es cierto? Ya habíamos visto esta identidad, ¿no? Que T de menos T1 menos alfa sobre 2 es igual a menos T de alfa sobre 2, porque ya habíamos visto lo mismo para Z, ¿verdad? ¿Dónde está la media de la distribución de Student? También está en 0, ¿sí? ¿Y qué área bajo la curva está en cada desviación estándar? Depende del grado de libertad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuánto vale la desviación estándar de la distribución T? Depende del grado de libertad. ¿Ok? Porque nosotros hablamos de una sola distribución normal estandarizada, pero hablamos de todo un conjunto de distribuciones T. Dependerá del grado de libertad. Por tanto, cuando uno quiere calcular áreas o quiere calcular valores de T, así como calculábamos puntajes Z, aquí hay que calcular puntajes T, ya no solo tengo que especificar el área para sacar el valor de Z o Z para sacar el valor de área. Tengo que especificar el área y el grado de libertad o el puntaje T y el grado de libertad. ¿Preguntas antes de seguir, por favor? Que preparen su software, sus tablas, sus calculadoras para practicar en el uso de esta distribución. Por favor. Altamente recomendable dibujar, ¿no? Hagámoslo, por favor. Busquen la función en Excel, utilicen StatGraphics, usen su calculadora, usen tablas. Esto no tiene mucha ciencia. Un minutito. Háganlo.
Aunque lo que estoy haciendo es trampa, porque estoy realmente usando una distribución Z, el gráfico es de una distribución Z, supongamos que es una campana de Student, no una campana de Gauss. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que esta campanita tiene aquí T, no tiene Z, no tiene X, tiene T. Una vez más, la media de esta distribución es 0. Y lo que hemos identificado es que el grado de libertad, la letra griega, nu, es igual a 14. ¿Cierto? La misma lógica, fíjense ustedes. ¿Sí? Es simétrica, por tanto, aquí me está dando dos valores. El mayor es menos 1,7, por aquí más o menos. Por aquí más o menos. En un valor decía yo, está por aquí. Y el otro valor, digamos que por aquí. No sé exactamente la ubicación. Digamos que por aquí. Y me está proporcionando un dato de área. La misma que esta, ¿no? Y esta área tiene un valor de 0,045. Se acabó. Muy parecido a algo que ya hicimos para la distribución normal, no más que ahora usando la distribución T. ¿No es cierto? ¿Ya encontraron? ¿Ya lo tienes? Sí, ¿Cuánto vale K? me salió El valor de K. ya, menos 2,97. Menos 2,97. Ok. ¿No es cierto? Menos 2,97 es el límite inferior, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Les invito a verificarlo porque no me voy a quedar en esto. Ya hicimos muchos ejercicios de distribución normal parecidos. Aquí solo estamos cambiando de campana. ¿Está fácil? Ok. Entonces, cuando estamos en este punto es que las cosas se ponen interesantes porque recuerden que estamos hablando de esto solo por el hecho de que tenemos que ver intervalos para la media en muestras pequeñas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis queridos guaguas, pero esto no es nada del otro mundo. ¿Sí? El intervalo de confianza para medias en muestras pequeñas que provienen de una distribución normal, no se olviden. El intervalo de confianza para medias en muestras pequeñas que provienen de una distribución normal. De esta forma, ¿no? El grado de libertad es función del tamaño de la muestra y el resto se razona igualito, como ustedes pueden ver. ¿No es cierto? No más que ahora para T ya no solo debemos mirar alfa sobre 2, sino también el grado de libertad. ¿Verdad? Recuerden, intervalos de confianza para una media en muestras pequeñas proviene de una distribución normal. No se olviden. Eso tiene una consecuencia interesante, mis queridos jóvenes.
Si ustedes un libro chafa de estadística, flojón de estadística, les va a decir, suponer que la muestra es normal. En la práctica, eso tienen que hacerlo ustedes. Cuando ustedes tienen una muestra pequeña y quieren construir un intervalo de confianza para la media, deben verificar la normalidad. Lo primero que tienen que hacer entonces es verificar normalidad. Verificar normalidad. Nadie les va a decir a ustedes, verán, es normal. Señorita ingeniera, qué gusto recibirle aquí. Usted tiene que trabajar en el área de control de validación de los métodos, tomando muestras de tamaño 6. No se olvide usted que las muestras provienen de una población normal. Nadie les va a decir eso, ¿sí? Ustedes tienen que hacerlo, ¿sí? Ustedes tienen que hacerlo, ¿ok? ¿Qué necesito para hacerlo? Primero tener todos los datos. Y una vez que tengo los datos, ¿cómo verifico normalidad? ¿Quién me dice? ¿Cómo verifico normalidad, por favor? Ok, ok, bien estamos. Pame, cuénteme. Usted alzó la mano primero. Diría que puede ser con los diferentes diagramas, en este caso con caja y bigotes. Ok. El diagrama de caja y bigotes es una herramienta interesante, ¿sí? Pero el diagrama de caja y bigotes no me sirve tanto para verificar la normalidad. El diagrama de caja y bigotes, sí vamos a usarlo, pero no me permite verificar normalidad, me permite identificar datos atípicos. ¿No es cierto? Cuando uno utiliza un diagrama de caja y bigotes, recuerda que cualquier punto que se encuentre más allá de los bigotes es un outlier o dato atípico, ¿sí? Cuando ustedes quieren utilizar distribución de student, no la usen si su diagrama de caja y bigotes les muestra datos atípicos. No se debe usar la distribución de student cuando existen datos atípicos. Y los datos atípicos los vamos a identificar gracias al diagrama de caja y bigotes. Entonces, lo que Pamela nos dijo es un buen comienzo, pero no lo único. Giancarlos, ¿cómo verificaría normalidad? Y con el coeficiente estandarizado de sesgo y kurtosis. ¿No es cierto? Usar la forma más... Hay varias formas, varias pruebas vimos de sesgo y kurtosis. Pero yo les dije, usar coeficiente estandarizado de sesgo y coeficiente estandarizado de kurtosis. La estadística les llama G1 y G2. Yo prefiero ponerle con las iniciales para que uno se acuerde. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan? Hace tanto tiempo como mes y medio, yo les decía, mes, 3 semanas, yo les decía, esto vamos a usar luego. ¿No es cierto? Grace, ¿cómo interpretas los coeficientes estandarizados? Grace, Estefanía. Sí, me escuchan, que es que mi internet también está bajo. Está Te lloviendo. escucho súper bien, Sí. pero por eso mismo apagué aquí también yo, por eso apagué la cámara con sus disculpas. A ver, ¿cómo utilizas, cómo interpretas los valores de los coeficientes de sesgo y kurtosis? Los interpreto con la gráfica que me va a dar. Has estudiado, ¿verdad? No recuerdo. Jorge, ¿cómo interpreto los coeficientes estandarizados de sesgo y kurtosis? Si ambos están con valores cercanos a 0, podemos decir que la distribución es aproximadamente normal. Ok, pero ¿hasta qué valor uno tiene que decir ya no? Hasta más menos 2 para la kurtosis. No recuerdo si para Y el para el sesgo es lo mismo. sesgo también. Ya.
Y para el sesgo también acabo de decir. No te olvides, Jorge, que yo les había dicho que los coeficientes de sesgo y kurtosis son puntaje Z. Por tanto, los dos tienen la misma escala de medida, están estandarizados. En el rango más menos 2, consideramos que la distribución es aproximadamente normal y se puede utilizar la distribución T. ¿De acuerdo? Finalmente, no se olviden de lo siguiente. El hecho de que una muestra sea pequeña y provenga de una población normal no les obliga a utilizar la distribución T. Si tienen sigma, usen la normal. ¿No? Repito una vez más. Si ustedes tienen una muestra pequeña y demostraron que la muestra proviene de una población normal, eso no les manda a ver de cabeza el uso de la distribución de Student. De pronto tienen sigma. Tienen sigma, utilicen Z. ¿Perdón? ¿Y por qué es eso? Por una razón muy sencilla, mis queridos jóvenes. ¿Sí? Por una razón muy sencilla. El hecho de que las colas de Z sean más livianas que las correspondientes a T hace que yo tenga menos área en las colas y por tanto valores de Z más pequeños para dejar el mismo alfa a la derecha. Dicho en otras palabras, al mismo nivel de confianza, los intervalos de Z son más precisos que los intervalos con T. ¿De acuerdo? Cosa que por lo demás tiene la misma lógica o respeta la misma lógica de lo que les informé, pues lo que les dije. Si uno quiere información más precisa, debe tener muestras más grandes. Lo que nos está diciendo aquí es que si yo quiero usar Z, necesito muestra más grande. Si no puedo usar Z, con el mismo nivel de confianza voy a tener intervalos más anchos. Les invito a hacer lo siguiente para que me entiendan, mis queridos guaguas. A ver. Este ejercicio nos va a permitir entender por qué los intervalos con Z son más precisos que con T. Pero también nos va a permitir entender unos dos conceptitos adicionales. ¿Sí? Por favor, intenten la resolución de este ejercicio para la siguiente clase. Pero inténtenla. ¿Sí? Inténtenla. Vamos a dejarla ahí. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de irnos? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿A las dos? Irving, cuéntamelo todo. Inge, buenas noches. Me acabo de ocurrir una pequeña duda existencial leyendo este ejercicio y en base al primer La diagramita, ese mapa estadística sí conceptual, no, sirve no, si esa es tu duda existencial. A ver. no es respecto al tema, sino que estábamos partiendo del hecho de que la muestra tiene que ser menor a 30 y de que sigue una distribución normal. Entonces, como le estamos haciendo o sea, usando los coeficientes de sesgo y kurtosis estandarizados para saber si es normal, entonces, ¿asumimos eso o ya no asumimos? Me confundí un Pero poco para ahí, eso tiene, disculpe.
A ver, aquí es algo interesante. Usted tiene ahí la muestra, Irving. La muestra claramente es de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muestra de tamaño 15. ¿Sí o no? Usted primero, antes de sentarse a hacer intervalos y cualquier cosa, debe coger estos 15 datos, hacer su diagrama de caja y bigotes, calcular coeficientes estandarizados de sesgo y kurtosis y verificar normalidad. Lo primerito que tienes que hacer es la estadística descriptiva que hicimos la primera clase, Irving. ¿Sí? Ya, Inge. Si te fijas. Y ahí sí vas a decir, ah, caramba, el diagrama de caja y bigotes no tiene puntos atípicos. Check. Coeficientes estandarizados de sesgo y kurtosis dentro del rango más menos 2. Check. Puedo suponer que la muestra proviene de una distribución normal y solo por eso voy a aplicar la distribución de students. ¿Está claro, Irving? Sí, Inge, disculpe, gracias, tenía esa duda. No, hombre, no se preocupe, esa es la idea. ¿Algo más, por favor? ¿Alguien más? Creo que a Irving acabo de señalarle el camino que todos tienen que seguir. Nadie empieza a construir intervalos antes de verificar normalidad. Nadie hace pruebas de hipótesis antes de verificar normalidad. Nadie hace análisis de varianza antes de verificar normalidad. Nadie desarrolla modelos de regresión sin antes verificar normalidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y con las herramientas que tienen en este momento en las manos, lo único que tenemos para verificar normalidad es la estadística descriptiva que aprendimos. ¿Se acuerdan que les decía yo al comienzo? Todas esas guaraguas y cálculos y dibujos que ustedes aprendieron en estadística y probabilidad son el inicio de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya me están llamando a dormir. ¿Mm? Ustedes también. Espero que puedan ir a dormir y no tengan deberes pendientes. Les agradezco una vez más por tener la predisposición de recibir estas clases. Pero son necesarias para no correr, porque si no tengo que correr. Y no se trata de eso. A mí me gusta explicarlo bien. ¿Alguna pregunta antes de irnos, por favor? Ninguna. Les dejo el ejercicio de tareita, ¿no? Con el paralelo 1 nos vemos mañana en la tarde. Por favor, aváncenlo para mañana. Ahí en el almuerzo, mientras comen rapidito, le van haciendo, ¿no es cierto? Ok. Y con el paralelo 2 no le copiarán al 1. Nos vemos mañana. Que tengan buena noche, que descansen cuando ya se vayan a descansar. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Jem. Ustedes, gracias. Hasta Hasta luego. luego, que les vaya bien. Gracias, Inge.